el aire que me... Esta rama. Top, Shavuot Tov, señores. Kadima. Continuamos. No. No hay otro más. No. Top, Chovot HaLevavot. Benubajie. Ya le traen la mesa. Está reservado su silla, ahorita le traen su mesa. Rabbeinu Baje, Rabbi Yossi Yosef Ibn Pekuda. Kadima. Estamos en Shar Avodat HaElokim Perek Dalet. Estamos viendo los 10 niveles del estudio de la Torah. Y estamos en el 9º. Beat Shi'it. אנשים שהגיעו נפשותם לדעת חובות הלבבות והאיברים ומפסידי המעשה. Estos estudiantes de la Torah son aquellas personas que se esfuerzan de conocer, de saber las obligaciones de los corazones y de los miembros, y aquellos que provocan mafsidei amase, aquellas cosas que provocan daño en las buenas acciones de las personas, las transgresiones. Entonces nosotros vimos de que las mitzvot se dividen en Chovot HaLevavot y Chovot HaMaasim, las obligaciones de los corazones y de las acciones y de los miembros del cuerpo. Entonces aquí también estas personas, cuando estudian Torah, quieren llegar al conocimiento exacto de cómo la Torah nos ordena cumplir con esas obligaciones a nivel de los corazones, a nivel de las acciones y a nivel de qué es lo que provoca que la persona se aleje del buen camino y de las buenas acciones. Y entendieron y comprendieron el Pshat Torah, o sea, la Torah a su nivel literal, pero también Matzpuneñano, los secretos que están ocultos por debajo o dentro de ese entendimiento a nivel literal. Y que esa es realmente la manera correcta de estudiar Torah. Primeramente estudiar los versículos, lo que dice la Torah, y entenderlo, como se dice, lefi pshat, de manera literal. Y luego entrar ya en los perushim, en la profundización, en el entendimiento ya más interno de las cosas. Be'amdu ala mitata kabbalah min hakatuv ve'hamuskal, y lograron demostrar de los psukim su entendimiento de dos formas. Min hakatuv ve'hamuskal, o sea, tanto en base a lo que está escrito y también en base a el sejel, el raciocinio y el entendimiento. Besidru adinim, y organizaron las alajot, las leyes. Vejilku chovot hamaasim kefi haraui leinanei kol zman bitchalkut dinei kol makom, y dividieron las obligaciones de las acciones de acuerdo a lo que corresponde, cada uno con su tiempo, y la división de los dinim de acuerdo al lugar. ¿Qué?
Nosotros tenemos mitzvot que dependen del tiempo, Shabbat, Hagim, Kriyat Shema de la mañana, de la noche, etcétera. ¿Qué mitzvot dependen del tiempo? ¿Qué mitzvot no dependen del tiempo? Como Jajamim me explican ampliamente. Y también las mitzvot que dependen del lugar, ¿sí? Mitzvot que dependen de Atuliyot Baaretz, que dependen de Eretz Israel, las mitzvot de la agricultura, las mitzvot que no dependen de Eretz Israel, las mitzvot que dependen de Jerusalén, las que dependen del templo. Entonces todo eso, estos Jajamim, estas personas, estos sabios, estos estudiantes de la Torá, lo lograron entender, comprender, organizar. Luego de que entendieron las raíces del libro de la Torá, Benizarubam, y se cuidaron en ellas, Veiziru aleem, y advirtieron a los demás de que las cumplan, y Mafkata Emet Baset Ruba Galui, luego de que lograron llegar a la verdad de la Torá y que van por el camino de ella, tanto Baset Ruba Galui, o sea, de manera oculta y de manera revelada, Unetoti Maemet Basher Unote, e inclinarse hacia esa verdad, hacia donde se incline. Ven balea Gemara ve'ageonim ve'anoagim minageyem achareyem. Y este grupo del que estamos hablando aquí, que es el noveno, se refiere a los denominados Amoraim, los Jajamim de la Gemara, y los Geonim. Y los Geonim, que son los primeros comentaristas del Talmud, de la Gemara, que nosotros vamos detrás de sus enseñanzas. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos a la época de la Gemara. Y ahora viene la 10ª y última categoría o nivel de estudiantes de la Torá o aquellos que están conectados con ella. Antes de los Yonim, nos comentó los Amoraim. Amoraim. Amoraim son los Jajamim de la Gemara. Cuando aparece un Jajam en la Gemara, no de la Mishnah, de la Gemara, Abaye, Rabba, sí, todos los que aparecen en el Talmud como Rav y no Revi, Rav, Shmuel, etc. Rav Yosef, sí, Raptal, entonces todos esos son los Jajamim de la Gemara. Pero los Amoraim Y de están eso- entre medio, ¿no? ¿Ah? Los Amoraim están entre medio, ¿no? ¿Entre medio de qué? De esos, de Geonim y Amoraim, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Cómo están ahí, Rav? Amoraim. ¿Están ahí antes? ¿Son antes? Amoraim son antes. Ok. Amoraim son de la Mishnah. Están ahí, gracias. Sí. Amoraim son los Jajamim de la Gemara. Gemara. Aparecen como Rav. Y mejor, o aparecen con su nombre, sin título, Abaye, Rabba con Aleph, Rabba con Bet y otros. Y muchos aparecen con el nombre de Rav. Sí, Rav Yosef, Rav, lo demás. Sí, Rav Safra, Ravashi, Ravina, todos esos son Rabuna. Jajamim de la Rabuna, Rav Hizda, Sí. todos esos son Jajamim de la Gemara. Y los primeros Mefarshim de la Gemara son los conocidos como Geonim. ¿Sí? ¿Sí? No es como cuando hoy hablan de un rabino y lo llaman Gaon. ¿Sí? Esos son los Geonim modernos. Estamos hablando de los Geonim verdaderos. Los Geonim, ¿sí? La época de los Geonim es la primera época de los Mefarshim, de los comentaristas posteriores al Talmud. El Talmud sería como, ¿sí? Como dice, como trae el Rambam y trae los Mefarshim, es el sello de la Torah Shebe'al Peh. ¿Sí? Es el sello de la Torah oral. Esa es la Gemara. Esa es la Gemara. Después de la Gemara,
de alguna forma ya nosotros no podemos agregar a lo que dice la Gemara o discutir con lo que dice la Gemara, sino que lo que podemos hacer es lo que hicieron nuestros Jajamim durante los últimos 1200, 300 años, desde los Geonim hasta nuestros días, que es el interpretar, explicar y entender qué es lo que quiso decir la Gemara. Y eso fue lo que hicieron los Geonim. En la primera época de los Geonim, Rav Shrira Gaon, Rav Nisim Gaon, Rav Seadia Gaon, Rav Achai Gaon. ¿Sí? Eso fueron la época de los Geonim, que no fue una época muy larga, 100, 150 años creo. Y después viene la época ya bien grande de los Rishonim, que son la continuidad básicamente de los Geonim. Entonces esa es la novena secta, podríamos decir, de los estudiantes de la Torah: los Amoraim, los Chachmei Agemara y los Geonim. ¿Qué? Que básicamente de ellos aprendieron los Rishonim, entre ellos el Rabbeinu Bachye, que está dentro de la época de los Rishonim, posteriores a los Geonim. Vea Asirit, la décima secta y última de los estudiantes de la Torah, Anashim Shashu Chochmat HaTorah Mea Neviim. Estos son los hombres que heredaron el conocimiento de la Torah de los profetas, los Neviim. Bechol Perushea, y todas sus explicaciones, Betoldot Shorashea, y las ramas de sus raíces, con sus perushim. Vehem Anshei Knesset Agdola, comienzan con los hombres de la gran asamblea, Umishe Kibel Mehen Minatanaim, y los que recibieron de ellos de los Tanaim. ¿Que quiénes son los Tanaim? Los Tanaim son los Baalei Amishnayot Beha Beraitot, que son aquellos que nos enseñaron las Mishnayot y las Beraitot. ¿Qué son Mishnayot y qué son Beraitot? Mishnayot son las que se introdujeron dentro de lo que denominamos el Shas, Shisha Sidrei Mishnah. Nosotros tenemos 6 órdenes de la Mishnah. ¿Qué? Shisha Sidrei Mishnah. ¿Sí? 6 órdenes de la Mishnah, que son Zman, Nakash. Entonces Zman, Zeraim, Moed, y aprovechamos para hacer un repaso. Nashim, Nezikin, Kodashim, Taharot. Ceder. Zeraim son siembras. La primera parte del Talmud, de la Mishnah, que nos habla de todo lo que tiene que ver con las mitzvot del campo, de la agricultura. Mitzvot atluyot baaretz, las mitzvot que dependen de Eretz Israel. Comenzando con el tema de brajot, que por supuesto brajot crecen las cosas que crecen en la tierra, aunque ahí habla de otras cosas más, de Tefilá, de Kriyat Shema, pero principalmente ahí aparecen todos los tratados
¿Sí? Bien, entonces nosotros tenemos la Mishnah. La Mishnah es la base de la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. ¿Mejor? Yafé. La Mishnah se divide en Sedarim. ¿Sí? Sedarim, que son estos seis órdenes. Cada Seder se divide en Masechtot, tratados. ¿Sí? Masejet Berajot, Masejet Peah, Masejet Maaser Sheni, Masejet Kilayim, Masejet Shevit. Cada Seder, cada tratado, ¿sí? Seder Masechtot, cada tratado se divide en Parakim, capítulos. Cada capítulo se divide en Mishnah. ¿Sí? O sea, la Mishnah se divide en 6 órdenes. Cada orden se divide en tratados. Cada tratado en capítulos. Y cada capítulo en Mishnayot, pequeñas. Entonces, Mishnah es lo que comienza y Mishnah es lo que termina. Mishnah es todo y Mishnah también es lo más pequeño, lo más particular. ¿Y quiénes son los Jajamim de la Mishnah? Son los Tanaim. ¿Sí? Si yo veo en una Mishnah a alguien que se llama Rabbi Meir, o Rabbi Akiva, o Rabbi Yehuda, o Rabbi Yossi, o Rabbi Elazar ben Azaria, o Rabbi Shimon, entonces esos Jajamim se llaman Tanaim. Y sus nombres, sí, Hillel, Shammai también son Tanaim, son los primeros Tanaim, ¿mejor? Y esos Jajamim son los Jajamim de la Mishnah. Se quedó uno de siembras, la primera fue la única que tradujo de los 6. Siembras. Después Moetes de los tiempos. Nashim es todos los temas que tienen que ver con mujeres, matrimonio, divorcio, etc. Nezikim es temas de daños. Babakama, ¿qué? Los daños que hace la cama. No, ¿sabes? Sí, el toro, el pozo, pérdidas, robos, hurtos, todo eso. ¿Sí? Penas capitales, Sanedrín, Makot. ¿Sí? En qué casos hay que dar azotes. Todo eso habla en el Seder de Nezikim. Kodashim es korbanot, sacrificios. Y Tarot son todos temas de las purezas e impurezas de la Torah. Muy bien. Entonces todo eso son lo que nos enseñaron los Baalei Mishnayot y Braitot. Dijimos Mishnah. ¿Qué es una Braita? Una Braita es una Mishnah, pero que Rabbi Yehuda Hanassi, compilador de la Mishnah, decidió de que esa Mishnah no se va a introducir dentro de la Mishnah. O sea, básicamente es una Mishnah, pero que es foránea, que quedó fuera del orden de los 6 órdenes de la Mishnah. ¿Qué? Y entonces ¿dónde quedaría ahí? Braito. El concepto es como Braito. Sí. ¿Qué? Hay una compilación. Entonces la Gemara, ¿no? La Gemara muchas veces trae Braito. ¿Sí? Por ejemplo, la Gemara trae una Mishnah y dice, rega, pero hay una Braita que dice otra cosa. ¿Sí? Y una Braita puede a veces contradecir una Mishnah y la podemos traer como contradicción. ¿Por qué? Porque la Braita es básicamente de la misma época de la Mishnah, porque es de Tanaim. ¿Verdad? Pues por eso, ¿sí? O muchas veces hay una Mishnah y hay una Braita que habla del mismo tema, pero lo amplía. O sea, la Mishnah lo trajo de manera concisa, porque esa es generalmente la naturaleza de una Mishnah, que es mucho más concisa.
¿sí? Porque Rebbe quiso traer en la Mishnah las cosas que son más, ¿sí?, sintéticas, pero luego la Gemara viene y trae una braita donde ahí se amplía la idea de la Mishnah, que muchas veces puede ser de que hay más opiniones sobre ese tema y no los que solamente se trajeron en la Mishnah, o que ese mismo tema se amplía con varias temáticas que tienen que ver con lo mismo. Y conocemos las Braitot por la Gemara. Mejor. Pero también tenemos Tosefta, tenemos Midrashim, que muchas veces también pueden ser Midrashi Alajá. Y eso quedaron escritos aparte. ¿Ah? El Tosefta quedaron escritos aparte. Un compendio aparte. Sí, en las Gemarot, en general, en los tratados de las Gemarot, al final, si uno va a encontrar Tosefta. ¿Sabes? Perdón, acá dice Zman, enfrente de Zman está, la Mishnah se divide en Zman y la otra es, perdón, acá enfrente no alcancé a apuntar. Mishnah, esto, ¿qué es eso? Nakat. No está, es una inicial, no es una palabra. No es palabra. La palabra Zman es una palabra, pero no es de casualidad. No es. Son las iniciales. ¿Sí? Zman es la primera letra de Ezraim. Mem de Moed. Nun de Nashim. Nun de Nezikin. Kuf de Kodashim. Tet de Tarot. Nakat, ok, gracias. ¿Ceder? Sí, gracias. Sí. La viuda, dice la Gemara, lo vemos en la Gadá de Pesach. Allá no ten baem simanim. ¿Sí? Los jajamim tenían esa costumbre, algunos, de que para que uno se acuerde mejor de las cosas, ¿sí?, es más fácil acordarse de 2 palabras que de 6, ¿mejor? Sí. Entonces, muchas veces traían las iniciales. Entonces, esto es Zman Nakat, son 2 palabras que básicamente son las iniciales de los 6 órdenes. ¿Sí? O por ejemplo, nosotros leemos en la Agadá de Pesach las 10 Makot, y dice la Agadá, Rabbi Yehuda ya no teme en simanim. Rabbi Yehuda le daba señales, ¿sí?, de Tzach, Adash, de Ahav. De Tzach, Adash, de Ahav, que son 3 palabras, que son las iniciales de las 10 plagas. De Tzach, Dalet, Dam. Tzadik, Tzefardea. Hav, Kinim. Y así sucesivamente. Entonces, así hacen los Jajamim. Ya fe. Entonces, esos son los Tanaim que nos dejaron de herencia Mishnayot y Braitot, como dijimos, Mishnayot, que fueron incluidas en el Shas, y las Braitot que quedaron fuera y que aparecen muchas veces en el Talmud, en la Gemara. Que, o sea, en general tenemos que saber, la Mishnah es más fuerte que la Braita en el sentido halágico. ¿Por qué? Porque es si Rabbi Yehuda así eligió la Mishnah es porque, bueno, esa es la que tiene más fuerza. A pesar de que la Braita es de la misma época, ¿sí? Pero, como dije, las Mishnayot generalmente tienen la característica de que son más cortitas, más concisas, y las Braitot son más amplias. ¿Qué? En el verano se acostumbra en muchas comunidades a leer un capítulo de Pirkei Avot en Shabbat. ¿Mejor conocen esa costumbre? En Mincha. En Mincha. ¿Mejor? Entonces primero se lee entre Pesach y Shavuot, que son exactamente 6 capítulos, y después, otra vez, después de Shavuot, empezamos de vuelta hasta Rosh Hashanah. ¿Okay? Y ahí primero se lee un capítulo y luego para alcanzar se lee a veces 2 capítulos de una vez. Chao. Entonces, cuando uno abre los Sidurim y lee ahí el Pirkei Avot, entonces ve que hay 6 capítulos. 6 capítulos. Pero cuando uno va a las Mishnayot y abre el Pirkei Avot, ve que son 5 capítulos.
Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La Mishnah de la Mishnah o la Mishnah de los Sidurim? La Mishnayot tiene 5 entonces. Entonces, Behemet, el sexto capítulo del Pirkei Avot no es Mishnah. Y no es Pirkei Avot, es una Braita. Es una Braita. Que se llama Braita Kinyan Torah. ¿Por qué? Porque ahí trae cosas que tienen que ver con la importancia del estudio de la Torah y demás. ¿Qué? Y empieza ahí diciendo... dice... Caja. Dice así, ¿cómo empieza? Cuando yo quiero saber en una Mishnah, en la Gemara. En la Gemara me traen palabras de los Tanaim. ¿Cómo yo sé si es Mishnah o es Braita? Ahora, las dos están más o menos escritas de la misma forma. ¿Sabes? Entonces hay códigos. Por ejemplo, cuando en una Gemara aparece la palabra Tnan, estudiamos. Tnan. Tnan implica que ahora la Gemara va a traer una Mishnah. La palabra Tnan es Mishnah. Pero si yo veo una palabra Tania, eso es una Braita. O por ejemplo, muchas veces la Gemara empieza diciendo Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan también es Braita. ¿Cedar? Como cuando empieza la Mishnah en hebreo y luego empieza en arameo, la explicación. No, las Braitot son en hebreo. En hebreo, todas. Porque son Mishnah. Correcto. Mishnah y Braita son en hebreo. Correcto. Todas son en Todas hebreo. son en hebreo. Solamente que una está dentro de la Mishnah y la otra quedó fuera de la Mishnah. Correcto. Mishnah y Sí. Braita en hebreo. La Gemara, para que sepamos diferenciar si ahora está trayendo una Mishnah o una Braita, te dice Tnan, o te dice Tania, o te dice Tanu Rabbanan. Ya fe. עכשיו, estos son los juegos del Rab Tziudaku, que le gusta siempre enseñarnos cosas interesantes. Y dice lo siguiente, como dijimos, el sexto capítulo de Pirkei Avot, que es un tratado de Mishnah, no es capítulo de Mishnah, sino que es una Braita. Es una Braita. ¿Cómo empieza esa Braita? Diciendo lo siguiente. Las palabras Tanu Rabbanan, ¿en qué son? ¿Son en hebreo o en arameo? ¿Qué son? En arameo. Arameo, ya fue, Tanu Rabbanan. ¿Y cómo se dice Tanu Rabbanan en hebreo? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Esa es traducción. Traducción. Ah. Targum. La traducción de las palabras Tanu Rabbanan al hebreo es Shanu Chachamim. Shanu de la Shon Mishnah, de enseñanza. Beshinantam levaneja, y le enseñarás a tus hijos. ¿Sí? Enseñaron, ¿sí? En lugar de Rabbanan es en arameo. ¿Qué son Rabbanan en hebreo? Chachamim. Rabbanan son Chachamim. Shanu Chachamim. Todo. ¿Cómo empieza el sexto capítulo del Pirkei Avot? Con las palabras Shanu Chachamim. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué es Shanu Chachamim? Braita. Solamente que está escrita en hebreo y no en arameo. O sea, las palabras que anuncian que estamos estudiando una Braita se anuncian en hebreo y no en arameo. ¿Ya fue? Ahora dice la Braita Shanu Chachamim Bilshon a Mishnah, en la lengua de la Mishnah. O sea, todo lo que va a decir este sexto capítulo del Pirkei Avot es una Braita, pero que fue escrita idiomáticamente como una Mishnah.
¿Qué significa eso? Significa que acá tenemos una braita, pero que en realidad fue escrita como una Mishnah. ¿Sí? Entonces, como lo quieran llamar, o es una braita disfrazada de Mishnah o es una Mishnah disfrazada de braita, como lo quieran decir. Pero no se escribía igual. ¿Ah? La diferencia es que una se incluyó y otras no. Entonces hay ciertas cosas, otra vez, las braitas tienen sus características, las Mishnayot sus características. Aquí dice la Gemara, aquí estamos algo como en el medio. Tenemos una braita, pero que su idioma, su lengua es Mishnaika y no de braita. ¿Qué? Entonces el Rav Tzviuda Kook, él siempre decía, siempre en todo en la Torah tenemos, ¿sí?, los peldaños que conectan dos niveles. Entonces tenemos Mishnah y tenemos Braita, pero tenemos algo que conecta la Mishnah con la Braita, que este capítulo, que es una Braita, pero que se escribió idiomáticamente como una Mishnah. O sea, ¿por qué es Braita? Porque no es un capítulo de Pirkei Avot. No hay sexto capítulo en Pirkei Avot. Pero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay. Pero es una Braita, pero que idiomáticamente se asemeja más a una Mishnah que a una Braita. ¿Sabes? ¿Qué? Y de esa forma él explica muchas otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el Rav Tzviuda Kook dice, tenemos Megilat Esther. Dice, ¿Megilat Esther qué es? ¿Es Torah escrita o Torah oral? No hay ni Torah escrita. No. ¿Es un libro del Tanaj o no es un libro del Tanaj? Es un libro del Tanaj. A ese nivel es Torah escrita. ¿Sí? Pero la Gemara dice que Esther le mandó a los jajamim de la época, por favor, incluyan estos escritos en el Tanaj. Entonces, ¿de qué manera se introdujo este escrito en el Tanaj? De manera oral, o sea, ella lo pidió oral. Entonces, de alguna manera, Megilat Esther es como también una especie de intermedio entre Torah y oral. Ya fue. Muy bien. Después, ¿qué otro ejemplo más trae? Trae el ejemplo del androginos, el hermafrodita, ¿qué es? ¿Es hombre o es mujer? Es algo intermedio. Tiene los dos, o mejor, los dos sexos. Después tenemos hay un animal que aparece en el Talmud, que se llama koi o kvi. Y que en la halajá, ustedes saben que en la Torah hay dos tipos de animales. Hay behemá y hayá. Más de behemá. Ganado. Behemá es el doméstico. Hayá es el de la selva. Sí. Behemá es una vaca, un toro, una oveja. Hayá es un ciervo, un venado. Ya fue. Hay diferencias en la Torah entre una behemá y una hayá. ¿Qué diferencias? ¿Alguien sabe qué diferencia hay? Por ejemplo, el cebo. El cebo. ¿Saben lo que es el cebo? Sí, El cebo de la behemá, azul. El cebo de la hayá, no. Dos. Cuando se hace shejitá, hay que cubrir la sangre. La sangre de la hayá hay que cubrirla. Y la sangre de la behemá no hay que cubrirla. ¿Sabes? Muy bien. Entonces, así tenemos diferencias en la halajá. Bueno, viene la Mishnah y dice, hay un animal que se llama koi y que no sabemos si es behemá o es hayá. ¿Qué otro nombre tiene el koi? ¿Tiene dos nombres? Sí, lo mencionó ahorita. Kevi, hay que lo llaman kevi. Sí, kevi. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con un animal que no sabemos si es behemá o es hayá? No lo coman. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo va a comer? Si es kasher, ¿se puede comer? Ah, sí. No. Es comer. Se puede hacer shejitá y se come. Pero, ahora llega el momento que le hago shejitá. ¿Le cubro la sangre o no le cubro la sangre? ¿Ah? Lo cubres cuando no sabes. Oh, ya fue. Entonces tengo que lejmir. Tengo que cubrir la sangre. Ulay es hayá.
Pero no puedo decir brajá. ¿Por qué no puedo decir brajá? Porque para decir brajá, Shel Kidishanu, Mutav Etzivanu, al Kisui Adam Beafar, que voy a cubrir la sangre con, sí, como dice la Torá, tengo que estar seguro que es el animal, que es Hayai, no Behemá. Entonces por eso, la mitzvah la voy a hacer, pero no puedo hacer brajá. ¿Sí? Perfecto. Después, si voy a prohibir o no el cebo, lo mismo. Voy a tener que prohibir el cebo porque Ulay es Behemá y no es Hayai. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, vemos que sí, tenemos unos días en el año que se llaman Hol Amoed. Entonces, Hol Amoed, ¿qué son? ¿Hol o Moed? Entonces, son un poco de esto y son un poco del otro. ¿Sí? O sea, no llegan a ser Moed porque se puede hacer muchas melajot que en Moed no se puede, que en Yom Tov no se puede, pero por otro lado no son días de Hol. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en Hol Amoed no se pueden hacer, que sí se pueden hacer en Hol. Entonces, esos son los niveles intermedios que encontramos en esto. Top. Sí. Porque si la Baritón y la Mishnayot fueron de la misma época, ¿por qué se estudian diferentes? ¿Por qué la diferencia? Otra vez. Porque las Mishnayot fueron enseñanzas más concretas y más sistemáticas. Las Braitot ya fueron enseñanzas que se pudieron ampliar más, donde aparece más discusión, es más larga, ¿sí? O sea, se amplían cosas que no aparecen en la Mishnah y por eso tiene una metodología un poco diferente. Y por eso Rabbi Yehuda Hanassi, cuando él quiso compilar la Mishnah, dijo, yo tengo que agarrar ¿sí? enseñanzas de la Torah oral que sean las más concisas y que en ellas se pueda incluir lo más que se pueda en las mínimas palabras que se pueda. ¿Sí? Pero muchas veces hay Mishnayot que aparentemente o quedan inconclusas o que les falta algo, y cuando uno va a la Gemara y llega a la Braita que habla del mismo tema de la Mishnah, hay muchas cosas que se aclaran y que se amplían, que Ulay no quedaron tan claras solamente con la Mishnah, pero que el que sabe las puede incluir dentro de la Mishnah. O sea, el que sabe cómo hacer de que todas esas palabras que no aparecen, sí aparezcan, que ese fue Rabbi Yehuda Hanassi, entonces por eso las hizo de esa forma. No. ¿Se sabe qué animal es este que es militar? Una vez leí, no sé, tengo que ver cómo se traduce ese animal. Una vez busquen en el rabino Google a ver si dice algo. Estaba viendo, pero Koi. Lo manda a Japón, un pez. Japón. No creo que sea. Así. Koi. Haf, Vav, Yud. Hay unos peces que se llaman koi, pero se No. queda bestias en este caso, No. son mamíferos. Es un animal. Dice que es un animal talmúdico. Ah. Para acotar la introducción, que el rápido en una clase especial de 3 horas explicando todo esto en el canal. Todo el desarrollo de la carrera. ¿Qué? Tov. Ahora, encontrei isso aqui, acho que não. A ver. יכול להיות. Esse aí, ¿Cuál es? cui, Un bicho. como na Pero no sea un cochicuín, así. אולי. rata. Né? Ah, los cuyes de Ah, Sudamérica. un cuyo. Ahí en Sudamérica hay Ah, muchos sí, cuyes. allá se cuy son de... Un conejillo de India. Sí. Pero tiene pezuñas, ¿eh? No, ese no es kosher. Siempre eu come, por exemplo, Como carne, entre ratón Ah. y conejo. carne de animal raiá. Sí. Quem proibiu de, por exemplo, a Torá, ela referencia animal behemá, não misturar com leite. נכון. Agora, יפה. נכון, entonces la Torah באמת dice, לא תבשל גדי בחלב עמו, no hay que cocinar un cabrito con la leche de su madre. Entonces de ahí se aprende que de oraita no se puede mezclar la carne de una behemá con leche. ¿Qué pasa con una jayá? Sí se puede. No. No, claro. Mahloket. Hay quienes opinan
que Hayá es como Behemá. En este tema, Hayá y Behemá son iguales. Pero Bemet hay poskim que dicen que Hayá no es de Oraita, es como ave. Mezclar ave con leche es de Rabanán, es de Jajamín. Entonces, quienes dicen que mezclar Hayá, carne de Hayá, con leche, no es de Oraita, es de Rabanán. O sea, mezclar con aquí carne de un ciervo o de un venado con leche, no es de Oraita, pero según el Ajam Pashtut es de Oraita también. Dice que es un animal como híbrido parecido a un ciervo o una cabra. Mejor, eso me suena más. Hablando de búfalo también. Búfalo. No, un híbrido ciervo. O sea, el búfalo en Asia lo utilizan como para arar. Pero el búfalo es como una vaca grande, un toro, ¿no? ¿Qué hace? El búfalo es el de americano. No, pero hay uno asiático también. Antílope, como una mezcla. So, beseder. Esto era solamente acotación. Entonces, Es como un ciervillo. entonces, esto comienza con los Anshei Knesset Hagedolá y los que recibió de ellos. Sí, como empieza el Pirkei Avot, Najón. Moshe Kibel Torah mi Sinai, Mesera le Yoshua, Yoshua le Neviim, Ezekenim, a los sabios, Zekenim le Neviim, U Neviim Mesarua le Anshei Knesset Agdola. Anshei Knesset Agdola, que es la primera asamblea grande de Tanaim. Ahí también había Neviim, profetas, y de ahí viene la transmisión, ¿sí? Como aparece en el Pirkei Avot, de alumno, de maestro a alumno, y de el alumno que se vuelve maestro y le enseña a su alumno. Y aquí trae toda la cadena. Ven Balea Mishnayot Beabraitot. Son los que, Baale y los señores, los que nos enseñaron las Mishnayot de lo que Moshe Nizkar Bemasechet Avot. Como dice el Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah mi Sinai, Moshe Kibel Torah de Sinai, Mesera le Yoshua, se le entregó Yoshua, Yoshua le Zekenim, Yoshua a los ancianos, Zekenim le Nevim a los profetas, Nevim Mesarua, y los profetas le enseñaron, le entregaron, le transmitieron a los Anshei Knesset Agdolah, Anshei Knesset Agdolah le Shimon HaTzadik, Shimon HaTzadik, no Rabbi Shimon Bar Yochai, Shimon HaTzadik, ושמעון הצדיק לאנטיגנוס, אנטיגנוס ליוסי בן זיועזר, יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, ומסרו, בקיצור, abran el Pirkei Avot, y ahí viene todo el orden, cada Mishnah, maestro, alumno, y así sucesivamente. ומסרו ליהושע בן פרחיה בן איתי הרבלי, iban en parejas. ¿Por qué? Porque uno era Nasi, uno era como el presidente del Sanedrín, y el otro se llamaba Beit Av Bedin, como el dirigente del Bedin. והם מסרו על יהודה בן טבעי ולשמעון בן שטח, והם מסרו לשמעיה ואבטליון, ומהם לשמאי והלל, ומהם לרבי יוחנן בן זכאי, ורבי יוחנן בן זכאי לרבי אליעזר ורבי יהושע ברבן גמליאל, ורבי אלעזר בן ערך, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל. בקיצור, todo el orden, el linaje de los Jajamim, ומהם לרבי עקיבא, y de ellos רבי עקיבא, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי טרפון, ורבי שמעון בן גמליאל, ומהם לרבי מאיר, y ellos רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון ורבי יהודה הנשיא, והוא רבנו הנה, hasta רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא es el cierre. ¿Sí? Él es el que recopiló toda la información al P, oral, והוא רבנו הקדוש, también conocido como Rebbi, אשר קבץ ענייני המשנה, que reunió todos los asuntos de la Mishnah, וסדרם, y los organizó, וחילקם, y los dividió, liprakim, en capítulos, וחיברם, y los unió. והוא עיקר כל הקבלה שסומכים עליו בתורתנו. Y esa es la principal Kabbalah, la principal tradición, transmisión de la Torah oral, ¿sí? En la cual nos apoyamos en nuestra Torah.
Me gustaría Acá. escuchar su opinión. Le hice una pregunta al Rab Horowitz respecto a cuando dice que Moshe recibe del Sinaí, Sí. no de Hashem. Mejor. Y él dijo que era para no comparar a Hashem con los demás en el mismo orden. No sé, usted tengo otra opinión. O sea, no dice la recibir de Hashem. De sino Sinaí del es el que se reveló de Sinaí. Se Nada reveló más. en Sinaí. Sí. Que se reveló en Sinaí. En Sinaí. Pero, o sea, no dice que recibió de Hashem que la reveló en el Sinaí, sino nomás de Sinaí, directo del Sinaí. Sí. Entonces, ¿por qué no dijo directamente de Hashem? Sí. Entonces, porque Bemet Para no la ponerlo Torah, no solamente eso, también. Su opinión sería. Yo creo que ahí la Mishnah nos quiere enseñar que la Torah se reveló en el planeta Tierra. Tomeret, Moshe Rabbeinu no subió a recibir la Torah al Shamayim, sino que al revés. Akadosh Baruj Hu, como dice el pasuk, Vayered Hashem al Har Sinai. Hashem bajó, se reveló en Har Sinai. Entonces, esa es la novedad más grande de la Torah. No de que nosotros subimos a recibirla, sino que Él bajó a entregarla. Él bajó al ser humano a entregarle y decirle, yo me intereso por ustedes y de Bakashá cumplan con mis órdenes. Por eso dijo que recibió de Sinai. Gracias. Go. Traemos Mishnah Berurah. Entonces el Sinaí se impregnó de Hashem. O Hashem impregnó el Sinaí de él. Sí, Sinai es un lugar. Un lugar físico. Una locación física. Porque en la actualidad no se ubica exactamente, no sabemos dónde está. Es un secreto. Hay quienes piensan que saben dónde está el Pero vamos. Que arriba. Sí, pero el Har Sinai, por ejemplo, no es como el Harabait del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque el monte del Bet HaMikdash tiene Kedushá. Har Sinai tuvo Kedushá solamente mientras